Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Al fin aparecen hechos y circunstancias nacionales tan importantes y delicados que sustituyen la primera noticia o las dos primeras noticias de La Respuesta en los últimos 3 años, las relativas a la guerra de Ucrania y su trágica y posible escalada, y la pandemia del COVID-19. La importancia de estos sucesos nacionales se impuso. Se impuso en mi espíritu sobre todo, porque en los últimos días han ocurrido cosas que obligan a considerarlas en forma precisa y extensa. Había preparado, en ocasión de esos hechos, en los momentos en que ocurrían, una especie de protesta, de advertencia y protesta, para incluirla en la guía de temas de la respuesta, de esta respuesta. Me sentí muy preocupado y, por qué no decirlo, irritado, al grado de que consideré no puedo guardar silencio. Yo presido la Fuerza Nacional Progresista desde su fundación. Recuerdo que en su discurso de fundación yo insistí mucho en aquello de que más que una fuerza electoral querríamos ser una fuerza de testimonio y de relevo eventual, pero no porque nosotros consideráramos que el relevo sería de nosotros. Nosotros trabajamos en la preparación del relevo. A raíz de mi conferencia de agosto de 1995, cuando el Frente Patriótico. Pero fuerza de testimonio hemos sido siempre. Al ver estos hechos, al ver en la televisión esa violencia, al ver apedreado el Palacio de Justicia, me contrarié y dije, este es un principio de disolución muy grave, muy grave. Todo porque se iba a comenzar a conocer ante un tribunal en nombre de la República las medidas de coerción de un sinnúmero de ciudadanos sometidos a la acción de la justicia por un ministerio público ejemplar, luego de un trabajo intensísimo de investigación, algo realmente inaudito en cuanto a la acumulación de pruebas, evidencias, documentos. Imagínense ustedes que el acta de acusación está contenida en 3.000 páginas. Ese proceso tan debido, tan correcto, ha sido agredido. Una turba, gente violenta, queriendo entrar al Palacio de Justicia, supuestamente a reclamarle a los jueces que por qué ese juicio, que es una persecución política, que es un atropello. Bueno, y se desencadenaron sucesos, las fuerzas del orden trabajaron con los naturales riesgos
que se presentan en esos casos de orden y desorden. Afortunadamente no hubo muertos, que posiblemente sea uno de los objetivos que se estén cocinando por debajo. Bueno, y se vino el mundo abajo. El proceso, naturalmente, con la prudencia de su juez o de sus jueces, fue aplazado. Yo había escrito lo que quería como material de la respuesta y dije, especialmente debo hacerlo porque estoy contemplando los hechos y la preocupación me ha subido de tal modo que callarme sería imperdonable. No estaríamos dando testimonio social y moral de qué es lo que está en curso, qué está ocurriendo y cuáles pueden ser los desenlaces de una situación como esta, planeada y llevada a cabo con violencia, en forma enardecida. Bueno, esto fue seguido de anuncios. Un anuncio que se celebraría una marcha, primero domingo se habló a escala nacional de protesta. Óigame, velas, encendido de velas en todo el territorio. ¿Qué es esto? Y entonces vituperios, ataques, desconsideraciones a las representantes del Ministerio Público y al doctor Wilson Camacho, que han cumplido en una forma ejemplar la misión que la ley pone a su cargo al conducir la acción pública en la forma en que lo han hecho. La alarma aumentó. Naturalmente, el jueves llegué a una conclusión. Voy a hacer dos cosas. No voy a renunciar a lo que escribí cuando ocurrían los hechos para la respuesta, porque fue lo que me surgió del alma. Aunque voy a preparar una nota de prensa y a convocar a los amigos de la prensa, pero reconociendo que aunque se gana una ampliación en la difusión del parecer, no solo mío en lo personal, sino de la posición de la Fuerza Nacional Progresista, yendo más lejos aún, de mi propia familia, respecto a esos acontecimientos que ocurrieran primero en el Palacio de Justicia y después tratando de sofrenar en el origen lo que podría ser una gran desgracia, otros incidentes en la sede del Partido de la Liberación Dominicana. Y se siguen aplazando presiones sociales, queriendo levantar como una especie de queja solemne de la nación, porque ese juicio se va a celebrar. Dios mío, qué horror. Entonces dije, la del jueves a la prensa tendrá un texto diferente en alguna medida con la que voy a leer en la respuesta. Sobre todo quiero hacerlo en beneficio y favor de la comprensión de nuestros hermanos que residen en el extranjero y que las veces que salgo o he salido me dan testimonio de su afecto por el programa en una forma, casi desde que llego en el propio aeropuerto, en las calles donde los encuentro, en las tiendas. En favor de ellos dejé lo de la respuesta. Pero esta tarde, porque este programa se graba jueves en la mañana, el jueves en la tarde a la prensa le entregaremos una nota que es coincidente totalmente con esta. Pero los medios, como expliqué, son
muy favorables, buenos amigos, pero son ajenos. La respuesta tiene su propia posición, su propia manera de decir las cosas. Por eso voy a tener esa especie de repetición en las notas de prensa sobre mi queja, que se explican por sí mismas. ¿Qué escribí yo para la respuesta? ¿Qué debo leer en la respuesta? Al momento que se producían esos hechos que he explicado al principio. Cito al doctor Marino Vinicio Castillo. Saliendo de su reposo, explicable y natural por sus años, movido por una enorme preocupación de que la paz nacional sea turbada gravemente. Cito: estoy dando cumplimiento a un propósito serio de advertencia acerca de la gravedad de la hora que vive la República. He salido de mi voluntad convocarles para escribir esto. Convocarles era cuando se haría ante la prensa por primera vez. ¿Por qué he sentido un reclamo de mi conciencia muy hondo al venir comprobando que se están por cumplir mis vaticinios de que llegarían estos momentos de enorme peligro para la paz nacional? Desde hace mucho tiempo predije en este programa de la respuesta y en mi blog La Pregunta que se producirían sucesos delicados en ocasión de haberse producido aquel logro innegable de encabezar el Ministerio Público con figuras capaces de obrar con absoluta independencia, sin las inmemoriales interferencias de otros poderes y sectores que desgraciadamente han sabido privar a la República de una acción pública impulsada con estricto apego al ordenamiento jurídico, sin obedecer a presiones y conveniencias aberrantes de control insano en ese sensitivo campo de la convivencia nuestra. He clamado hasta el cansancio en favor de un fortalecimiento del quehacer judicial en general, llegando a expresar que la suerte nacional podría depender del trabajo de nuestros jueces y fiscales. Lo dije y lo sostengo por lo convencido que estoy de que solo con ejemplos provenientes de un sistema de justicia eficaz y respetable podríamos responder a esa perversa tarea de descrédito a que ha sido sometida nuestra sociedad, cuya tribalización se ha estado urdiendo de mil modos en campañas infames de desfiguración de nuestro pueblo. A los jueces y fiscales valerosos, capaces de asumir sus tareas de limpieza moral a toda prueba, les he llegado a definir como parte del crucial puñado de los hijos de esta tierra que siempre han sabido salvarla de los hundimientos más pesarosos. Unos en trincheras de muerte, otros en púlpitos valientes y en tribunas
sorprendentes. Creo que ahora corresponde a esos hombres y mujeres que imparten justicia día a día desde cortes y tribunales, incorporarse más que nunca al puñado legendario que nunca le ha fallado a su patria, tan injustamente menospreciada siempre por aquellos que la asedian en su propia supervivencia. Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso y William Camacho son tres héroes sociales consagrados ya por la integridad y valentía de desarrollar investigaciones de carácter criminal jamás vistas entre nosotros. Expedientes escalofriantes, desacción de recursos públicos, ha sido el resultado de una iniciativa de manumisión, de liberación del Ministerio Público, tomada por el presidente de la República, declarando su total independencia, algo que ha constituido la jornada más útil y limpia de gobierno alguno entre nosotros. Negarlo o pretender burlarse de los altos fines de tal ocurrencia es una ofensa a los mejores y más respetables intereses de la República. Ese lujo moral, esa inflexión ética sobresaliente tiene que ser protegida para bien de la nación. Desde luego, yo sabía que vendrían los atrevimientos agresivos de aquellos que sus siniestras vendimias y obscenos provechos no les dejaban ver las consecuencias legales y morales que tendrían sus inconductas. Ahora en manos de la probidad de estos nuevos adalides de la institucionalidad nuestra. Me dije siempre, y así lo expresé en mis programas, que vendría el desorden como sombrío programa. Están enfurecidos los soberbios que exigen impunidad para sus crímenes de lesa patria. Alegan despavoridos que son víctimas de persecución política. Despotrican y amenazan buscando hacer palio de la vieja consigna de que todos somos corruptos, de que tenemos que ser juzgados todos, y si no, que venga el caos, montable fácilmente por sus inmundos dineros de un peculado espectacular. Así las cosas, yo me creo en la obligación de objetar y protestar por tales despropósitos y acuso a esas gavillas de ser actores potenciales de un proceso de sedición condenable mediante el cobarde método de sacrificar la paz nacional. Porque a ellos les conviene un ensangrentado río revuelto de proporciones tales que una vez barrido todo el entramado institucional de la República, pueda sobrevenir una amnistía liberadora de ellos que son y han sido una asociación plena de malhechores, tan extensa que abarca de forma inaudita el asombro del mundo. Si estoy exagerando y mintiendo, ellos, los imputados y por imputar, especialmente Danilo Medina, tienen los debidos procesos por celebrarse. Los mejores escenarios
para hacer de la presunción constitucional de inocencia realidades. Acudir obedientes a sus juicios es su deber. Valerse de medios de derecho que les fueren accesibles y lucirse, si quiere, hasta lucirse en la demostración de que en realidad han sido víctimas de injustas persecuciones. Desde luego, eso se hubiera podido hacer si todavía existiera el partido político que fuera obra maestra de un prócer de la República, Juan Bosch, y no ese residuo escombroso en que lo convirtieran estos vándalos saqueadores del erario público. A veces pienso en don Juan y lo imagino resucitando en minutos, volviendo a morir nuevamente, víctima del sonrojo producido por los grandes escándalos que han destruido su sueño. Es quizás una muestra terrible de nuestros descalabros, esa de ver apurar de tantos principios y virtudes a estos audaces, enriquecidos del hartazgo de una satrapía que fuera interrumpida por circunstancias surgidas casi por acasos providenciales. Hasta ahí llegaba mi emoción cuando veía el ataque al Palacio de Justicia. Un horror. Fin de la cita. ¿Qué me ha ocurrido luego? El tiempo se presta. Vuelve la pandemia a colarse en el programa. Por su soledad, por sus silencios. Y he recordado mis denuncias interminables. Especialmente la relativa al señalamiento que hiciera de que la situación nacional se tornaría muy peligrosa. Porque el entramado criminal que se había construido dentro de la administración de Danilo Medina salía opulento, enriquecido sin tasa, y sus vínculos con otros elementos no menos voraces formarían una especie de bloque, el bloque de la vergüenza, y que intentarían bloquear la justicia, impedir el juzgamiento, salvaguardar la impunidad. Eso está dicho en decenas de preguntas y respuestas, que son mis programas. La cuestión criminológica, dije, es un cáncer en el páncreas del organismo social. Y van a salir a relucir tramas y violencias de gente muy enriquecida que pretenderá reproducir, naturalmente ya en las circunstancias actuales sería 10 veces más grave y catastrófica, la ocurrencia terrible de abril del 84. 122 muertos en 2 días, cerca de 3.000 heridos, en una explosión social inmensa que hubo, en circunstancias absolutamente diferentes a las actuales. Aquello era una explosión social espontánea
irritado el pueblo por un aumento de precios recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Bien. Y se produjo la explosión y los partidos políticos estábamos perplejos todos. No se sabía por qué había surgido. Esto no. Esto es por la existencia de expedientes terribles. Estoy hablando de miles de millones de pesos. Miles. Y expedientes ya establecidos y por establecer. Todavía más grave permanece uno, el de las visitas sorpresa, que como he explicado tantas veces, es el más grave y el más fácil a la vez de establecer. Porque conforme a lo que informara el encargado del Ministerio de la Presidencia en el principio, no hay documentos, no hay disco duro para explicar la erogación de 64,000 millones de pesos directamente a cargo de la responsabilidad del presidente de la República y de sus ministros, superministros y genízanos. Hay pruebas abrumadoras, pero ese no requiere pruebas abrumadoras. El hecho de no estar los papeles, el hecho de no existir el disco duro, no dejar rastro en el más grave, es un desfalco monumental, gigantesco, inimaginable, que tiene la cualidad de que invierte la presunción de inocencia y declara el artículo antiguo que está vigente, que fue una norma jurídica introducida en el tiempo de la ocupación militar norteamericana del 16. Prima facie, es decir, en principio y en la primera fase, el funcionario es culpable. Y a él le corresponde probar su inocencia. Yo sabía, y así lo sostenía, esto es muy grave, porque esos procesos van a constituir un verdadero patíbulo para gente que ha ejercido poder, bueno, a nivel presidencial Danilo Medina, y ministerios, y directores, y gente importante del país, que recibiera la confianza de este para administrar su Estado, que desgraciadamente se derriscaron por pendientes de vergüenza y de deshonor, robos, cosas inexplicables. Es difícil explicarla porque no es fácil creerla. Al sentarme aquí hoy, Dios mío, leo Diario Libre, su noticia, oigan esto, señores. Diputados dueños de bancas admiten fueron extorsionados en Calamar por el expediente. Y pasa a describir las confesiones de un número indeterminado de diputados actuales, legisladores, es decir, encargados de hacer las leyes de la República, que le confiesan al diario que ellos fueron extorsionados porque había una instrucción del ministro Donald Guerrero o del departamento de Juegos y Casinos, y había alguien encargado que se ha sabido ahora que es un señor de apellido Moya, que ya figura en el expediente de Calamar, porque así lo acusó el delator premiado Mimilo Jiménez.
y de la suma que se habla es de 1 millón de pesos diarios, 30 millones mensuales. Y aparece eso produciéndose en el seno mismo de la Cámara de Diputados. El diario, hay que reconocerlo, le dedicó un editorial muy merecido, muy bien escrito, muy bien pensado. ¿Y la Cámara qué va a hacer? Va a investigar internamente esas acusaciones entre legisladores. De ser cierto, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esa experiencia terrible y desmoralizadora, que es la que quizás a nosotros más nos destruye la imagen? Esa imagen que ha sido pateada y ofendida desde el ACNUR por años, nos han llevado a términos de ser un Estado monstruo, persecutor, xenófobo y propiciador de las peores crueldades. Viene la descomposición. Mírenla ahí. En el mundo, cuando se lee que en una cámara legislativa puede pasar eso y no se ven consecuencias, Dios mío, ¿qué país es eso? Eso no es país. Eso es una tribu similar a la vecina. En el fondo es Ruanda, es Hutus y Tutsi, son dos tribus que tendremos algún día que intervenir, ocuparla, hacernos cargo de eso y rediseñar lo que había ahí, disque Estado. Esas son las características del tipo de crisis que estamos pasando. Es gravísima la situación. Así las cosas. El jueves, al grabar ya, venía un tanto más sereno. Reuní a mis hijos, a 3, los que están en el área política, porque la hembra no está en eso, sino en otros menesteres interesantísimos de proteger la infancia y programas religiosos. Mi querida hija Sojela, María. Y le dije a mis hijos, vamos a dar a la prensa una nota de prensa el jueves en la tarde, de la que hablé al principio, porque yo tengo mucho interés de que quede el testimonio nuestro. Los acontecimientos que pueden ocurrir son siniestros, pueden ser ruinosos, porque en áreas tan potentes de daño que se sienten, no podemos salir por la puerta ancha del debido proceso. ¿Qué tenemos que armar? Un desorden. Un desorden que se traduce en un levantamiento popular. Tenemos los fondos para buscar los grupejos de violentos que se prestan para ello y comenzar a dañar al país y que se vaya de control todo, que algo saldrá del caos, del río revuelto de que hablo. Pero yo quiero que quede ese testimonio y vamos a redactarlo de tal modo que, repitiendo esas cosas que he expuesto en la pregunta, lo hagan en una forma tal que los medios que lo reciban no tengan objeciones por la severidad con que se tratan a personajes nefastos del país,
que han producido todo este enorme derrumbe de la nación. Andan ahí pontificando, señalando lo que debe hacerse o no hacerse, señalados incluso como grandes líderes nacionales. Horror oír esas cosas. En mi pregunta del miércoles yo escribí los ejes del momento. Invito a leerla en el blog Marino Vinicio Castillo, la pregunta, WordPress, en YouTube. Atiendan. Después que hablo y describo la situación, oigan cómo yo aludo al final de esa pregunta del miércoles, que describo el caso de Haití, los problemas de la guerrilla, cómo la guerrilla la pandilla la están silenciando para crear la imagen de guerrilla revolucionaria, la traba de Estados Unidos y Canadá por los vetos de Rusia y China, que no admiten la formación de nuevo MINUSTAH. La propuesta del presidente Biden de la redención de Haití, 6 o 7 preguntas. ¿Con quién usted la va a hacer, presidente? ¿Con qué usted cuenta para hacerla? En 10 años que esto es su plan, harán más que en 13 que el MINUSTAH fracasó. Y ustedes mismos salieron diciendo que no volverían más allí. Al final, yo en esa pregunta consagré lo siguiente. Hasta aquí mi aporte de hoy. No sin enviarle un mensaje que cada vez se hace más aparentemente necio e innecesario a 2 hombres cruciales de estos momentos, Luis Abinader y Leonel Fernández. Dejen de estar empeñados en esas sórdidas y detestables demostraciones de desencuentros, como este último que se ha ofrecido tan vergonzoso, cuando el crimen organizado, en pacto explícito con la narcopolítica nacional, está preparando un gran desorden que se lleve de encuentro la paz y nos sumerja en un inmenso río revuelto que nos lleve definitivamente a un colapso similar al padecido en el desventurado pueblo vecino. Dije muchas veces que estas protestas de hoy eran previsibles, tratando de infamar a gente que con su abnegación dedicada al cumplimiento de sus deberes y con apego estricto a la verdad y las leyes, han organizado portentosos expedientes contra grupos políticos tenebrosos que saquearan la República, exponiéndola a la burla mundial. Nunca en el país se habían producido demostraciones tan contundentes y comprometedoras como las que tienen esas acusaciones penales, sin distinción, sin ningún tipo de ingrediente relacionado a la persecución política. Y ahí iba explicando y hacía mis preguntas. ¿Por qué este tiempo me ha servido para esos recuerdos? Porque yo he sido parte de episodios que se creyeron en su momento los más graves, los más espectaculares del país. Un expresidente de la República ya fallecido, no vayan mis palabras a molestar su memoria, encarcelado 9 meses por una acusación cuya denuncia querella redactara yo y la presentara yo. Después sobrevino la de las Fuerzas Armadas, después. Ahora bien,
hubo asilo político. Venezuela, el doctor Lusinchi era presidente del Partido Acción Democrática. Hablo para los jóvenes. Se entendía que el asilo político sería concedido ya. Pero Venezuela tenía entonces un mecanismo difícil para conceder el asilo. La opinión de 7 ex cancilleres era necesaria, constituidos en comisión. Vinieron, me pidieron una copia de la denuncia querella, se la di a un viceministro, se fueron, vinieron, negando el asilo, considerando que no había persecución política, que se trataba de cargos de naturaleza criminal ordinaria. Y un juez inmortal, Juan Severino, se hizo cargo de 2.000 horas, 1.000 y 1.000 en 2 fases del proceso, para juzgar aquello televisado. Condenó a 20 años, en apelación se derrumbó todo porque hubo cambio de gobierno. Entonces vino un presidente que ya se sabe qué tipo de atolondramiento mantiene siempre, y con una carta de 2 párrafos dejó sin efecto 2.000 horas de juicio televisado. Es decir, los recuerdos míos no son simples, están imbricados con mi pasado, con mi hoja de vida. Por eso, cuando salgo de mi reposo voluntario, como lo he hecho ahora, no me resulta posible evadirme de esos recuerdos. No, Severino, ignorante, que decidió cerca de 100 incidentes presentados por 13 abogados de la República. Se retiraba a su despacho y escribía la respuesta, y ninguno fue desconocido en apelación. Era una montaña de honradez. Lo he dicho otras veces y me conmueve siempre recordarlo. Cuando asistí a su velatorio en Puerto Plata, en una casita a punto de caerse, aquel ataúd en medio de la sala, y tanta gente sencilla del pueblo llorando. Le dije a unos amigos que andaban conmigo: ustedes ven ese hombre que está ahí, en ese ataúd. Ese hombre enfrentó desde su tribunal, su 7ª Cámara, al crimen internacional del narcotráfico, que llegó a temerle de tal modo que hacía sus sobornos en fiscalía porque era un terror llegar a esa Cámara. Salía de su tribunal y se iba en carro público a su casa. Ese hombre mereció incluso el respeto de gente como don Pino Arlaqui, subsecretario general de Naciones Unidas para el Programa Mundial Antidroga, con asiento en Viena. Que digo, ese es un juez que se puede escribir en libro el tipo de gesto que asumiera. Murió pobre. Lo intentaron vejar. Cuando lo pasaron a retiro, le dieron una pensión de una muchacha doméstica. ¡Cuántos riesgos! ¡Qué valor inmenso el del juez Juan María Severino! A mí me honra recordarlo en la respuesta, y cada vez que lo hago siento una emoción especial. Eso se lo doy como testimonio a las jóvenes que están sentadas detrás del Cristo para impartir justicia. Hagan patria. Hagan patria. Que ustedes tienen antecedentes gloriosos. Tienen a María Trinidad, tienen a Minerva, mujeres valerosísimas,
de coraje, inmensas, ahora tienen la oportunidad de servir a su patria, a ustedes, desde esos tribunales. No atiendan a presiones, no teman, que la sociedad está con ustedes. Y si los grupos pretenden dañar en sus íconos, que se preparen. Eso sí, yo guardé mi toga para siempre. Entendí en un momento que podía hacerlo para siempre. Ahora he pensado, no. Si tocan una de esos exponentes icónicos que hay en el Ministerio Público, yo me pondré la toga para acusar nuevamente sobre todo el entramado de la autoría intelectual que está batiéndose ahí en el odio, buscando el caos y evadiendo el camino correcto del debido proceso de justicia. Que lo sepan ellos. Quizás sea mi trabajo despreciable para ellos por la edad. Les advierto que no. Escribí no hace mucho tiempo, en mi pregunta, 4 mujeres a cuidar, un trabajo. Ellas 2 en el Ministerio Público, Miriam y Jenny Berenice, doña Alicia y Nuria en la comunicación social. Las jóvenes que van haciendo análisis interesantísimo en televisión, lo hemos visto. Análisis del expediente. Brillantes. Están sirviendo a su país. Que lo sepan. No es una tarea cualquiera. Es una tarea de héroes. Que finalmente a la postre el país tendrá que reconocer. Y de ustedes sería la gloria del enderezamiento de tantas barbaridades que se han producido. Y le podríamos decir al mundo, sí nos saquearon, sí se enriquecieron, sí pactaron con droga, sí hicieron esas acciones terribles. He ahí las sentencias. Funcionarios en nuestros tribunales. Teníamos capacidad de respuesta. No somos una tribu. Fíjense por dónde yo visualizo la situación actual en su gravedad. No es sencilla, ni es lo que anda ahí en la reyerta callejera de elecciones, quién hace más, quién hace menos. No. Eso hoy por hoy es basura. El interés del pueblo hoy es otro. Primero, el de la conservación y defensa de su sagrada independencia, de su soberanía, de la integridad de su territorio. Y segundo, respetar y hacer respetar a la gente responsable que desde las instituciones establecidas se han decidido a servir al país y hacer las cosas como Dios manda. Eso es todo. El caos no puede ser el camino. Solo sirve o puede servir para la fuga de los grandes delincuentes. En este caso, de cuello blanco, desde un quehacer político fracasado. A los partidos políticos, a todos les advierto. Léanse el editorial del diario Libre, respecto a lo que ha ocurrido en la extorsión interna entre diputados, como parte de un mecanismo externo de una trama ministerial para el saqueo. Ese daño estructural tendrá que ir a justicia. Desde luego, hay un poder público puesto en prueba.
La Cámara de Diputados y el Senado tienen que reaccionar. Porque el problema es que la cenicienta ha sido siempre el Poder Judicial. Ese es el zafacón, ese es el montón de escombros, lo inservible. No. Se está sintiendo su presencia y sus efectos. Y el país lo está apreciando. Y está queriendo y creyendo cada vez más. Afortunadamente por una de esas jugadas del destino que nosotros los abogados llamamos, al menos yo siempre la llamé la mano de Dios, produjo las bajezas terribles de deshonrar a una muestra icónica de la Judicatura Nacional. En una audiencia pública, recuerden ustedes, eso ya no es para los jóvenes, no, para ustedes. Miriam Germán, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, agredida ignoblemente ahí. Y el presidente de la República que le dice cuando termina la sesión: señora, yo lamento esto que ha ocurrido con usted. Un procurador general joven encarcelado que me duele tratar su caso porque es horrible la experiencia de su paso por la Procuraduría General de la República. Óigame, ven ustedes por qué yo desplacé mis comentarios sobre guerra y pandemia. Hay que evitar la guerra aquí. Hay que evitar el caos aquí. Hay que rogar a Dios nuestro Señor siempre, que nunca nos ha abandonado en las horas peores de crisis, porque la paz se conserve y todo se pueda resolver en términos ordenados de derecho. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana. Canales 33 de Claro, 3 del cable, que asimismo Teleimpacto, canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del cable, al mediodía de domingo a las 9 de la noche, de domingo a las 7 de la mañana de lunes, a las 8 de la noche de lunes, reproduce su respuesta, que en YouTube estaremos a partir de las 12 del mediodía, esperando estar de nuevo en el próximo fin de semana, sirviendo, si Dios quiere. Gracias y hasta entonces.